Hola a todos. Para abordar nuestro tema, definiremos primero la personalidad como el constructo psicológico que integra los patrones estables de pensamiento, sentimiento y conducta que definen la individualidad de un sujeto y su capacidad de adaptación al entorno. Pues bien, cuando estos patrones se orientan sistemáticamente hacia la transgresión de la norma, hablamos de personalidad delictiva. Este no es un diagnóstico médico único, sino una configuración de rasgos en donde prevalece el egocentrismo, la labilidad emocional y la tendencia a la acción sobre la reflexión, facilitando así a que el individuo perciba la transgresión como un medio válido para satisfacer sus necesidades. ¿Cuál es la importancia criminológica? Pues el estudio de este perfil es el pilar de la criminología moderna, puesto que su relevancia radica en que permite transitar de un sistema puramente punitivo a uno preventivo. Asimismo, analizar la estructura interna del infractor es indispensable para identificar factores de riesgo, evaluar niveles de peligrosidad y diseñar estrategias de rehabilitación que resulten efectivas para la seguridad ciudadana. Para concluir, debemos distinguir dos perfiles: el delincuente ocasional, cuya conducta es una respuesta situacional, externa y aislada, frente al sujeto con rasgos persistentes, el cual tiene una estructura de personalidad proclive a la reiteración delictiva como patrón habitual de vida. Por ello, entender esta diferencia es crucial para una labor pericial con fines objetivos. Y por tal motivo, a continuación analizaremos cada uno de estos rasgos específicos que conforman dicho perfil. Dando continuidad a lo expuesto por mi compañero y entendiendo ya el concepto de la personalidad delictiva, nos enfocaremos ahora en describir los rasgos más comunes observados en personas con una conducta criminal reiterada. Esos componentes psicocomportamentales se manifiestan a través de 6 características clave. La primera de ellas es la impulsividad. En el ámbito criminal, los individuos suelen actuar por el control del deseo inmediato, mostrando una marcada incapacidad para postergar la gratificación o evaluar las consecuencias de sus actos a largo plazo. Esto les lleva a ejecutar respuestas automáticas y desmedidas ante los estímulos. Como segundo rasgo, encontramos la falta de empatía. Existe una desconexión emocional profunda con el sufrimiento ajeno. Al ser incapaces de experimentar o comprender el dolor que causan, se anula una de las barreras psicológicas y morales más importantes que normalmente frenan la violencia o la transgresión de la norma. El tercer elemento es la tolerancia a la frustración. Cuando la realidad no se ajusta a sus expectativas o se topan con un límite impuesto, experimentan una intensa tensión interna. Al no saber canalizarla de forma madura, esta frustración se transforma rápidamente en hostilidad y en conductas antisociales. En cuarto lugar está la agresividad, manifestada de forma física, verbal o psicológica. Esta personalidad delictiva, la agresividad no es una simple reacción ante una amenaza. Se convierte en una forma habitual de relacionarse con el entorno y el mecanismo para ejercer dominación, poder y control. El quinto rasgo esencial es la manipulación. Quienes residen en el delito suelen desarrollar destrezas para distorsionar la realidad, emplear el engaño o el chantaje. Su propósito es meramente instrumental: utilizar a las demás personas para obtener un beneficio personal o para asegurar su propia impunidad. Finalmente, observamos un escaso sentimiento de culpa o remordimiento. A pesar de ser conscientes del daño provocado, tienden a estructurar mecanismos de defensa como la minimización de sus actos, la justificación racional o la culpabilización de su propia víctima, evitando así asumir la responsabilidad de su conducta. Para concluir, es vital comprender que estos 6 rasgos no operan de forma aislada, sino que se retroalimentan entre sí. Analizar esta estructura nos demuestra que la reincidencia criminal no es un hecho aislado, sino el resultado de un perfil conductual complejo que requiere un abordaje técnico y criminológico profundo. Muchas gracias.
Los factores que influyen en la personalidad criminal. La conducta criminal no suele ser causada por un factor, sino por la combinación de varios elementos. Primero están los factores biológicos y genéticos. Algunas personas pueden tener características hereditarias que influyen en su comportamiento, como la impulsividad o mayor tendencia a asumir riesgos. También existen los factores psicológicos como problemas para controlar las emociones, baja tolerancia a la frustración o dificultades para adaptarse a las normas sociales. Otro aspecto importante son los factores familiares. Crecen en un hogar con violencia, abandono, falta de afecto o poca supervisión, que puede influir negativamente en el desarrollo de la personalidad. Además encontramos los factores sociales y económicos como la pobreza, la falta de oportunidades educativas o laborales y la exclusión social. Por último, la influencia del entorno y las amistades también puede ser determinante. Relacionarse con personas que realizan actividades delictivas puede aumentar el riesgo de adoptar conductas similares. En conclusión, la personalidad criminal es un resultado de diversos factores que interactúan entre sí. Comprender estos factores ayuda a la criminología a prevenir el delito y buscar soluciones más efectivas. Gracias. En primer lugar, encontramos la teoría biológica de César Lombroso. Este autor consideraba que algunas personas nacían con características físicas y biológicas que los predisponían a cometer delitos. Por esta razón, se le conoce por su teoría del criminal nato. En segundo lugar, están las teorías psicológicas, las cuales explican la conducta criminal a partir de factores como la personalidad, los trastornos mentales, las emociones y las experiencias vividas durante la infancia. Otra explicación es la teoría del aprendizaje social. Esta sostiene que el comportamiento delictivo se aprende observando e imitando a otras personas del entorno como familiares, amigos o grupos cercanos. Finalmente, la criminología moderna señala que no existe una única causa del delito. La conducta criminal surge de la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, familiares y económicos. En conclusión, las diferentes teorías han intentado explicar el origen de la conducta criminal desde distintas perspectivas y actualmente se considera que es un fenómeno complejo influenciado por múltiples factores. El principal diagnóstico que debemos entender es el trastorno antisocial de la personalidad, conocido como TAP. Las personas con este trastorno se caracterizan por un desprecio absoluto hacia los derechos de los demás y hacia las leyes. No es que no conozcan las normas, es que deciden que las reglas no se aplican para ellos, actuando siempre con un alto nivel de manipulación y nula empatía. Ahora bien, dentro de este espectro, la criminología diferencia dos perfiles que la gente suele confundir: el psicópata y el sociópata. La clave aquí es entender quién se hace y quién nace. El psicópata tiene un origen biológico y genético. Su cerebro no procesa las emociones de forma normal. Son personas sumamente frías, calculadoras y falsamente encantadoras, capaces de planificar un delito de forma meticulosa. El sociópata es el resultado de un entorno severamente dañado, como abusos en la infancia o ambientes criminales. A diferencia del psicópata, el sociópata es mucho más inestable, impulsivo y actúa por una rabia desorganizada. Por otra parte, es vital aclarar la diferencia entre un psicópata y un delincuente común. El delincuente común muchas de las veces comete un delito por necesidad, por adicciones o por presión social y suele sentir miedo o culpa. El psicópata criminal, en cambio, no actúa por desesperación económica, lo hace por el control, el poder o la satisfacción personal, sin sentir jamás remordimiento. Para terminar, quiero dejar una aclaración fundamental. Tener un trastorno psicológico no equivale a ser un criminal. Asociar la salud mental
con la delincuencia es un grave error que genera estigmas injustos. La gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no son peligrosas ni violentas. La conducta criminal es un fenómeno mucho más complejo que depende de una mezcla de factores biológicos, familiares y sociales. Para concluir esta exposición, es importante resaltar que la prevención de la delincuencia comienza en la familia y en la educación. Estos son los principales espacios donde las personas aprenden valores, normas de convivencia y formas adecuadas de resolver conflictos. La prevención del delito también requiere oportunidades de desarrollo, como el acceso a la educación, al empleo y programas sociales que reduzcan los factores de riesgo asociados a conductas delictivas. Por otra parte, los programas de rehabilitación y reinserción social son fundamentales. Su propósito es ayudar a las personas que han cometido delitos a cambiar su comportamiento negativo y desarrollar nuevas habilidades para reintegrarse de manera positiva a la sociedad. También comprender la personalidad criminal nos permite identificar las causas y factores que influyen en la conducta delictiva. Este conocimiento es útil para diseñar estrategias de prevención más efectivas y promover una sociedad más segura. También debemos recordar que reducir la delincuencia no es responsabilidad de una sola institución, sino de toda la sociedad. La educación, la familia, la prevención y la reinserción social son herramientas claves para construir un futuro con más oportunidad y menos violencia.